tomate platense, sino algunos viajes, algunos temas que nos quedan un poco más lejos, pero que no dejan de ser muy importantes para nosotros, como son las elecciones en Estados Unidos, donde ya se está votando. Mientras nosotros hablamos, ya hay gente votando. El martes es como el día final y donde acude la mayoría de las personas, pero ya se está votando y allí se está decidiendo quién va a gobernar ese país. Para analizar un poco y para hablar también un poco de política exterior, estamos en comunicación, estamos más bien sentados en esta mesa virtual con Gabriel Merino. Gabriel Merino es doctor en ciencias sociales, es sociólogo, es además un amigo de esta casa, así que también nos vamos a permitir alguna licencia por esa razón, pero bueno, lo convocamos para que nos aporte algún conocimiento que nosotros por ahí se nos escapa. Gaby, muy buenos días, gracias ahí por sumarte. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? No, un gusto estar con ustedes. Ahí la veo a Corina también. ¿Cómo va, Gaby? ¿Todo bien? Estamos grandes, pero todavía nos acordamos de cuando éramos más jóvenes. Y nos reconocemos. Y nos reconocemos que hoy no es poco. nos ha pegado un viejazo, a mí no, a ustedes dos sobre todo, ¿no? Bueno, vamos a Estados Unidos. En eso sí, la intención y el interés que despiertan las elecciones de los Estados Unidos no pierde vigencia ni cambia de época, evidentemente. Bueno, y además tuvo mucho vaivén este último tiempo, porque en un momento parecía que estaba claro Donald Trump, después pasó a cambiarse eso. Bueno, ¿qué está pasando ahora en esta recta final? Bueno, como pasa en un momento así de incertidumbre, todas las encuestas y los analistas hablan de una suerte de empate técnico. Sí. Algunos tienden a favorecer un poco más a Kamala Harris, pero por lo general las encuestas tienden a favorecer el voto demócrata o tienden a inflar un poquito más el voto demócrata, quizás porque el perfil del votante demócrata es más propenso a contestar encuestas, o no sé, pero cuando hay un punto o 2 puntos de diferencia, más o menos se habla de que estamos en una suerte de empate técnico. Nuevamente, por el sistema electoral de Estados Unidos, con su complejidad, ¿no? Ese sistema de votación indirecto por colegio electoral, donde cada estado tiene una cantidad de delegados y el que gana se lo lleva a todos los delegados. Bueno, hay un conjunto de swing states, ¿no? Como se le dice, estados pueden cambiar, que pueden definir la elección. Así que también está toda la campaña, ¿no? Concentrada en Wisconsin, Pensilvania, Nevada, ¿no? Michigan, algunos de los estados, donde vuelve a tener relevancia nuevamente el llamado cinturón del óxido, el Rust Belt, como le dicen los yankees, que era el viejo cinturón industrial, el Industrial Belt, ¿no? Es el núcleo de la industria estadounidense. Eso sería el norte. Sí, sería como el norte, este y lo que ellos llaman el medio oeste, que por la región de los Grandes Lagos, ¿no? Como hacer como trazar una línea al oeste de Washington, ir hasta Chicago, después, ¿no? Detroit, abarcar los Grandes Lagos, toda esa zona. Que ahí incluso algunos estados se la llamaban el muro azul, porque siempre ganaban los demócratas, porque los demócratas tenían como un componente de clase obrera muy importante, pero esos demócratas que fueron fuertes impulsores en la era Clinton de la globalización, de la deslocalización industrial, ¿no? Del proceso de financiarización de la economía estadounidense, de una economía también más orientada a servicios. Bueno, empezaron a perder bases ahí y es lo que capitalizó Trump a partir de 2016-2017. Trump modificó las bases del Partido Republicano, rearmó una alianza ahí entre burguesía industrial americanista y que no tan contenta con la globalización y clases trabajadoras tradicionales, las famosas, ¿no? Clases blancas sin formación universitaria y de ese medio oeste. Y nosotros podemos ver un mapa de Estados Unidos, ¿no? Azules en las costas por los demócratas, el voto demócrata, de mucha clase media, sectores ¿no? de educación con educación superior, y un centro estadounidense muy, muy colorado, muy rojo, pero que se le suma, ¿no? a ese color rojo estos estados que muchas veces, o que históricamente estaban más ligados a los demócratas. Así que ahí va a estar la disputa. Y bueno, es cierto que, como decía Darío, ahí tenemos un proceso, ¿no? De que con Kamala Harris, una elección que ya estaba prácticamente perdida para los demócratas, por las propias condiciones de Biden, porque tampoco había no estaba tan contenta muchos sectores con la administración Biden. Hay una cuestión de declive que se ve en Estados Unidos, que se siente en la calle, que, bueno, yo mismo lo experimenté
cuando estuve laburando ya en 2021, a ver, es increíble ver en Washington, salís de una estación central impresionante, ¿no? Una estación central imperial de trenes, pero en la plaza de enfrente tenés gente viviendo en carpa, mucha, y en muchos lugares, o sea, y ellos te dicen, viste, como que post 2008 le cambió un poco la realidad y hay malestar. Y eso se capitaliza de una u otra forma. Bueno, Kamala Harris pudo, creo yo, incluso porque el Trump tiene un techo bajo en general, por su propio personaje polémico, pero bueno, Kamala Harris le dio un dinamismo y bueno, también inflada por el establishment globalista, logra ser competitiva. Veremos ahora, bueno, estamos en la recta final, si eso se verifica, ¿no? Si realmente... Bueno, competitiva por lo menos es, pero veremos si eso le da para ganar. Muchos sueñan con el batacazo, el propio The Economist, esta revista tan globalista, liberal, con centro en Reino Unido, hablaban de que, bueno, Kamala podría ganar por 2 puntos, 1 punto, 2 puntos. También en ese escenario hay que decir, lo dejo ahí como punto, Guerra civil. si Trump reconoce la derrota. Claro. Sí. Te quería Y preguntar, detalle. Gabriel, uno el recuerdo que tiene de la elección del 2020 en la que gana Biden, muchos le achacan el triunfo de Biden a que hubo una explosión de la partida. Uno tenía la idea siempre que Estados Unidos no vota a nadie, que es el martes, que te tenés que inscribir, que está hecho el sistema como que no te impulsan a votar, básicamente. Que en la elección del 2020 hay un récord de la participación. ¿Tenés alguna idea de cómo está ahora? Y también la pregunta es si la irrupción de Trump también impulsó a la participación política. Sí, creo que ahí hay una clave, que es el personaje Trump. Pero A la favor o en polarización contra, política- ¿no? Claro, la polarización política de Estados Unidos movilizó para un lado y para el otro. Es decir, las bases trumpistas o las bases demócratas, sectores que no votaban, no están empezando a participar porque, a ver, la elección de Estados Unidos, si bien siempre fue importante, desde hace unos años, y con Trump esto se exacerba, expresa una grieta, y no era tan así. O sea, vos decías, bueno, había un bipartidismo que más o menos iba todo para el mismo lado a grandes trazos, podían discutir algunos puntos ideológicos, algunas cuestiones puntuales, pero no había una fractura, no se expresaba en una elección una fractura político y social como ahora. Una fractura que incluso es del propio establishment. Entonces, esa fractura, esa grieta estadounidense que es más profunda o tan profunda como la que vivimos acá, digamos, para entenderla, incluso más diría yo, también por las características de la sociedad americana, creo que hace que se movilicen mucho más las bases. Estamos en una sociedad muy movilizada en términos políticos en torno a esa grieta. Pero perdón, ¿no hubo una generación de esas bases que por ahí antes parecía que no existía tal cosa? Claro, o sea, o que no cambiaba mucho participar en una elección. O sea, que era más o menos lo mismo, no iba a cambiar mucho la vida de cada ciudadano. Y hoy cambia, porque no solo se discute cuestiones como el aborto, o sea, en el plano, ¿no?, de la agenda de derechos civiles, sino se discute profundamente, no sé, la política exterior, se discute profundamente algunas políticas centrales del modelo económico, ¿no?, niveles de proteccionismo industrial. O sea, se está discutiendo un modelo de acumulación a grandes trazos. Entonces, eso creo yo hace que se movilice mucho más, que empiezan a estar interpelados sectores. Hay que ver cómo pega, por ejemplo, un tema interesante de eso es ver cómo pega un sector juvenil demócrata, el ala izquierda, que Biden supo articular, ¿no?, recuperando la figura de Bernie Sanders y tratando de tener una... Bueno, cómo pega, por ejemplo, en ese sector el tema de la guerra, ¿no?, en Gaza, la masacre en Gaza y el apoyo de Estados Unidos a Israel. Recordemos que fue el aporte que le dio Estados Unidos este año a Israel con 21.000 millones de dólares, fue uno de los más importantes, no, el más importante de la historia en términos de provisión de armamento. Entonces, mientras Biden decía, no, bueno, Netanyahu está
se está extralimitando, ¿no? Lo que está haciendo en Gaza y también ahora en Beirut y en el Líbano, pero por otro lado es el gran abastecedor de armas para que pueda realizar esas acciones. Eso pegó en la base demócrata, sobre todo sectores universitarios que se desmovilizan, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver si se logra mantener. Pero sí es cierto que es una sociedad mucho más politizada, y esa politización está estrechamente ligada con la grieta, y es cierto también que justamente los demócratas impulsaron eso ¿no? Impulsaron aún más su propia base para ganarle a Trump en la elección pasada, pero ahora empieza a tener algunos cortocircuitos ahí. Vos recién mencionabas, Gabriel, que lo dijiste medio al pasar, la idea de globalista como caracterización, y me pareció interesante retomarlo por lo siguiente. Con la llegada de los libertarios al gobierno, la idea del globalismo se insertó muchísimo más en el debate, la conversación pública, sobre todo en la política. La empiezan a tomar otros sectores como el morenismo también empieza a hablar de globalismo, pero me da la sensación de que cada sector está hablando de algo diferente cuando dice globalismo, porque para los libertarios el globalismo es como una especie de conspiración masónica, feminista, progresista, bueno, tiene como tintes muy extraños. Para el morenismo tiene una cosa similar. ¿De qué hablamos en política internacional cuando hablamos de globalismo? Sí, está bueno, Daría, la pregunta. Acá es como claro, porque nosotros, yo siempre digo, somos como un espejo periférico, ¿no? Ujú. Entonces, en ese espejo periférico, ¿no? Tiende todo a deformarse un poco esas categorías también. A ver, Claro. yo vengo trabajando hace años, ¿no? El tema de la fractura entre globalistas, americanistas y nacionalistas, o ver líneas y cómo actúan en eso, cómo tienen una política exterior, impulsan una agenda en términos ideológicos culturales, ciertas orientaciones económicas fundamentales. Entonces, cuando uno habla de globalistas, en general habla de aquellos sectores que primero tienen como asiento económico fundamental las grandes transnacionales y el sector financiero globalizado estadounidense. Son los grandes jugadores globales, que en términos políticos entienden que ya Estados Unidos quedó chico, digamos, como estructura de poder Ujú. político militar, e impulsan un conjunto de instituciones, estatalidades globales, reforzar el FMI, el Banco Mundial, ¿no? La Organización Mundial del Comercio, impulsaron en su momento el G20, espacios globales que tienden a desnacionalizar los estados-nación, ¿no? O sea, como proyecto político. Tiene dos formaciones ideológicas fundamentales, eh, ¿no? Que dentro del liberalismo se desprenden una agenda más woke, como le dicen, ¿no? O Mm. más progresista de izquierda, o tercera vía, una mezcla de neoliberalismo con algunas concesiones progresistas, ¿no? En términos de género, derechos humanos, ambientalismo y la cuestión étnica, o lo que ellos llaman el multiculturalismo, ¿no? Una idea multiculturalista, muy desde la mirada occidental, ¿no? O norte global, y desde la mirada liberal, ¿no? O sea, Ujú. esa agenda. Y después un neoliberalismo más clásico, ¿no? De los halcones liberales. Lo que se expresa como americanismo, que primero eran los neoconservadores, y ya como nacionalismo de Trump, es un rechazo a todo eso, ¿no? Dice, bueno, frente a las políticas del consenso de Washington, frente a las políticas económicas globalistas, de libre comercio, frente a eso, proteccionismo y ¿no? Política industrial fuerte, porque nos estamos desindustrializando y eso es una amenaza para nuestra seguridad nacional, pero también para nuestro desarrollo. Frente a la idea de instituciones multilaterales globales, ellos dicen, no, esa es una burocracia global, ¿no? Que va en detrimento de la soberanía y del poder de decisión de los Estados Unidos. Recuperemos nuestro poder de decisión. Frente al multiculturalismo, ¿no? Como lógica cultural del capitalismo tardío globalizado, no, bueno, reforcemos, ¿no? Nuestra identidad blanca, protestante, cristiana, o americana, ¿no? Nuestros propios valores. Bueno, incluso el supremacismo racial blanco aparece ahí, un conjunto de elementos. ¿Cuál es el problema de todo eso para no hacerla tan larga? Cuando se viene acá, por el general, los libertarios son globalistas en lo económico, pero toman el nacionalismo y de los neoconservadores más ¿no? La reacción Claro, política e ideológica, la claro. reacción contra la agenda de derechos civiles y la reacción contra los valores, las perspectivas culturales
del multiculturalismo o de lo que ellos llaman agenda woke. Entonces, es raro eso, ¿no? Porque, bueno, lo mismo podemos decir, ¿no? de otras expresiones políticas como Moreno, ¿no? que toman parte, pero se alejan claramente de las perspectivas, digamos, del peronismo. Aparece más como un socialcristianismo de derecha. Por ejemplo, yo siempre doy 3, 4 ejemplos claves de cómo esa perspectiva contrasta o choca bastante con la del peronismo. Lo que expresa Moreno. Dice, bueno, alineémonos contra una. El peronismo hablaba, ¿no? de 2 Américas, la América anglosajona e Iberoamérica. Y el núcleo de construcción de poder de un proyecto nacional es Iberoamérica, ¿no? que contrasta con la América anglosajona, que aparece como en tensión. El punto 2, fíjense que siempre esa línea política habla contra Brasil. Competir con Brasil, ir contra Brasil, siguiendo los azules, ¿no? más de la Argentina. Y el peronismo tiene como o el propio Perón, ¿no? como una de las estrategias fundamentales, la articulación con Brasil, empezando con el ABC, Argentina, Brasil, Chile, como núcleo de desarrollo regional fundamental, ¿no? Eso, entonces, Esa parte de la doctrina se la perdió, Moreno. claro, porque en realidad yo creo, mi idea es que cuando muere Perón, el socialcristianismo de derecha, y por eso tiene tensiones con la línea de Francisco, este sector, Sí. inventó la ortodoxia peronista. ¿No? La inventó, se crearon una ortodoxia que poco tiene que ver con lo que con algunos de los escritos fundamentales del propio Perón. Entonces, bueno, y ahí se ve todas esas contradicciones. Incluso, bueno, acá también muchos, del otro lado también se toma mucha agenda progresista que viene muy emanada del norte global de forma crítica y se reproduce, ¿no? como una agenda de lo nacional popular. Creo que ahí hay un problema de cómo desde la periferia a veces tenés dificultades para trazar una estrategia propia, una perspectiva propia, una línea propia y terminás copiando o tomando retazos contradictorios de una agenda y de una lucha política propia del norte global. Claro. Estamos conversando con Gabriel Merino, él es analista de política internacional. Y a ver, ya que nos vinimos un poco para acá, y era un poco el corazón, una de las cosas que nos interesaba hablar es ¿por qué nos tiene que importar la elección de Estados Unidos? ¿No? Uno pareciera que desde el gobierno hasta nosotros que estamos hablando de esto, estamos todos viendo de qué pasa, hinchando por uno, hinchando por otro, no en relación a cómo le va a ir al pueblo norteamericano o a los norteamericanos, sino en relación a qué reflejo puede tener eso acá y ahí qué estás viendo. Bueno, a ver, yo creo que esta elección primero la tenemos que tomar, y esta grieta y todas estas características, como parte del declive relativo a Estados Unidos, de su crisis de hegemonía. Y eso es tremendamente importante para el sistema mundial y para América Latina en particular. O sea, ¿qué hacemos frente a eso? O sea, ¿qué implica esa crisis de hegemonía? Teniendo en cuenta que el último gran bastión de esa hegemonía es el patio trasero estadounidense. Sí, con esto, la crisis de hegemonía no quiere decir que Estados Unidos colapse o que Estados Unidos no sea un gran poder, pero una cosa es ser un poder importante, otra cosa es tener hegemonía. Y yo creo que, bueno, ahí una de las cosas que se juegan bajo distintas estrategias y miradas es en qué medida Estados Unidos puede mantener esa hegemonía también regional, que es el último gran bastión, y cómo opera eso y cómo nos afecta, digamos, porque nosotros lo hemos visto, cómo ya sea con el ultraalineamiento del gobierno de Milei, o ya sea incluso en el gobierno del Frente de Todos pasado, pero con fuertes presiones en torno a la negociación con el FMI, por ejemplo, la mirada de Estados Unidos influyó determinantemente dentro de nuestro vínculo con China, con los emergentes, de distintas razones, incluso bloqueando iniciativas como la posibilidad de construir una central nuclear en la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso es como clave, ¿no? Saber si Estados Unidos atraviesa, nos determina en gran medida. La otra cuestión es ver la pregunta, bueno, ¿qué nos conviene? ¿No? Que siempre aparece. Y eso yo tengo mis dudas, digamos. O sea, uno puede decir, bueno, por un lado, un triunfo de Trump, uno puede decir, bueno, puede fortalecer a fuerzas políticas como las de Milei, ¿no?
que implican en la práctica una política paracolonial muy fuerte, un proceso de desindustrialización, destrucción de ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. Pero también yo creo que una victoria a lo Trump debilita al propio Estados Unidos, porque profundiza esa fractura y debilita al propio establishment estadounidense. Entonces también es paradójica, porque ese debilitamiento en general puede favorecer ciertos márgenes de autonomía, aunque con muchos riesgos, de la región. Incluso uno puede ver que, por lo general, cuando triunfan los demócratas, los globalistas, a la región, si lo miramos a los proyectos nacionales populares, o ¿no? Esos proyectos más contrarios al mundo unipolar y que convergen con el mundo multipolar, o que tienen una reivindicación de soberanía, mayor autonomía relativa, bueno, a esos proyectos no les fue bien con los globalistas, por el contrario. Si miramos la época Obama, la época Obama coincide con el giro neoliberal conservador de la región. Entonces, bueno, es contradictorio. Yo creo que lo que sí me parece interesante es como dos cosas. Una, entender que esta disputa, esta grieta, puede ser, si hay una estrategia en la región de poder, puede ser interesante, digamos, una perspectiva a mediano plazo, lo que puede hacer la región, lo que puede darte como margen de maniobra, lo que puede mejorar, ¿no? tus condiciones para avanzar en un conjunto de sentidos. Eso me parece como interesante. Y como punto dos, me parece que justamente ahí hay que tratar de trabajar una posición propia y salirse. O sea, un gran problema sería quedar atrapados, que yo lo veo como un problema general. Si nosotros quedamos atrapados en las antinomias y en las narrativas de Occidente y en la disputa política occidental, eso atenta contra la posibilidad de tener una perspectiva propia. Claro, Gabriel, pero yo creo que estamos muy en esa narrativa todavía metidos dentro de Occidente. Además, a mí me llama mucho la atención, nosotros vivimos viste que vivimos como en un mundo en crisis, distópico, que sí. todo medio se derrumba. Esas son expresiones propias de un declive. Y nosotros lo tomamos como propio. Hay otro mundo que se construye por otro lado, que está en otra película, en otra narrativa, en otra cosa. Pero nosotros estamos como metidos en esa crisis de Occidente. Nuestras élites piensan desde ahí. Entonces creo que una tarea central es salirnos un poco de ahí, ¿no? De ese proceso. No, yo un apartadito en relación a una repregunta es, digo, en relación acá, teniendo el apoyo, a ver, uno piensa que hubiera sido el intento de golpe en Brasil con Trump en vez de con Biden, ¿no? Digo, donde fue determinante que Biden le dijera a Bolsonaro, no, mira, en esta no te voy a acompañar, vas por las tuyas. Trump hubiera hecho lo mismo, que hubiera hecho. Nosotros tenemos acá incluso, creo que lo que está pensando todo el mundo es que Trump gana y está diciendo, bueno, quiero asumir, déjenme asumir ya, porque le tengo que decir al fondo que le mande plata a Argentina. Digo, ese tipo de injerencia que va a tener en la cotidiana recordatorio nuestra. de Trump. Claro, eso hay que ver si pasa así, digamos. Porque yo creo que Trump, obviamente le da a Macri fondos por una política, lo dice el propio Claver Carón en su momento, funcionario clave de Trump en el FMI, que después lo puso en el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, pero en realidad Trump, a ver, el motivo principal de por qué a nosotros nos dan 54 mil millones de dólares, perdón, 54 mil millones de dólares, que después se toman 45, 46 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, es para salvar los bancos y los fondos de inversión, sobre todo, que habían entrado a la bicicleta financiera de Caputo versión 1, ¿no? 2016-2017. Entonces ahí había una presión muy fuerte para salir, muchos habían quedado atrapados, y de hecho lo admite el propio Macri, dice, esa plata fue para que salgan, por eso también, digamos, vimos poco de esa impresionante cantidad de plata, y por eso mismo el FMI aprobó el crédito mayor de su historia, y aprueba una cosa que es increíble, que es aprobar plata para la fuga. Eso no puede hacer por estatuto el FMI. Por eso creo que fue muy débil después la negociación con ese FMI en lo que vino después, porque había hecho todo muy desprolijo, o sea, rompiendo todas las reglas del propio FMI. Yo no sé, digo, había una motivación muy importante. Ahora hay que ver si eso sí. Por otro lado, bueno, sí,
la plata del FMI puede comprarle tiempo a Milei, estamos de acuerdo, y le da endeudamiento, pero si eso no activa la economía real, si eso refuerza una dinámica de acumulación como la actual, yo igual le veo que no. Es como el blindaje, ¿no? En 2001. Claro. Claro. Es decir, bueno, con el semejante blindaje, con semejante cantidad de plata, se salva el gobierno o se salva una dinámica política económica en el gobierno de la Rúa. Y a veces no es tan lineal eso, porque hay que ver cómo después se inserta, ¿no? en la realidad cotidiana. Después, fíjate, lo último que digo en esto que es interesante ver, Milei no tiene las mismas posiciones que Trump, en muchos sentidos. Yo creo que Milei es más un neoconservador, o sea, no, él es, no sé qué es él, pero digamos, se alinea mucho más con los los neoconservadores. Sí. Un ejemplo te doy. Que es parte del trumpismo, pero se pelean mucho con Trump, como Mike Pence, John Bolton, Mike Pompeo, se llevaban muy mal con Trump. Y un ejemplo es Ucrania. Para Trump hay que frenar la guerra en Ucrania y hay que atraer a Putin a una política de un gran occidente que aísle a China. Y sin embargo, Milei va y apoya a Zelensky y se juega, ¿no? en ese tablero, muy en línea a lo que dicen estos neoconservadores o lo que decía Liz Truss, la ex primer ministra británica, que ella en 2022-2023 define, bueno, hay una guerra que es mundial y hay tres frentes de esta guerra: Ucrania, Gaza y Taiwán. Y fíjense que Milei está en las tres, juega en las tres. Entonces, tampoco es que es lineal. Y también podemos poner otra cosa que está pasando hoy. O sea, Elon Musk se saca fotos con Milei y todos dicen, uy, qué lindo Milei, dice las cosas que yo quiero decir, pero después no vienen inversiones. No, de tal eso. cual, O sea, claro. Mucho like, poco dólar. Claro, de hecho van a Brasil, van a México, ¿viste? Se van con los zurdos los Con los dólares. alrededores. Claro. Eso fue increíble. Mientras estaba haciendo live, fotito, qué sé yo, y dice, ok, bárbaro, Milei estaba anunciando una inversión multimillonaria en México, Claro. que acá no. No, o lo mismo Galperín. Claro, sí, invirtiendo sí. en Brasil, Sin el invirtiendo en manero. México, y anunciando acá algunas migajas. Bueno. Si no tiene más. No, Ah, yo tenía sí. una más que tiene que ver con que en estos días Gabriel está presentando un libro que me parecía muy interesante charlar, porque hace un rato estábamos hablando con Jorge Tayana. Tayana decía, Estados Unidos está en una posición en que es el país dominante, qué sé yo, pero ojo porque está emergiendo otro. Y eso cambia un poco las reglas. No menciono cuál es ese otro, pero bueno, es obvio que estamos hablando de China y justamente algo de esto también estás hablando vos, Gaby. Sí, bueno, acá vamos a sacar, sale ahora esta semana el libro China en el desorden mundial, que es sobre la transición de poder mundial, el ascenso de China en América Latina. Vengo trabajando sobre 6 tendencias fundamentales de transición de poder para entender también cómo está cambiando el mapa de poder, el lugar de América Latina y obviamente el lugar central de China en eso. O sea, esto, por ejemplo, esta tendencia, el declive relativo de Occidente y el ascenso de China hacia Pacífico, los emergentes, y bueno, ¿qué hacer ahí, en ese escenario? O este escenario de surgen otros poderes y se desarrolla un conjunto de contradicciones estructurales que se despliegan, ¿no? en esta guerra mundial híbrida y fragmentada, ¿no? Donde también China ocupa un lugar central y qué hacer América Latina en torno a eso. O una cuestión que es central, que es la dinámica económica actual. Yo creo que nosotros no observamos con suficiente agudeza quizás que hay una dualidad en la economía mundial desde el 2008, que es que el norte global está en un proceso de estancamiento y financiarización. Y ese estancamiento y financiarización del norte global contrasta con la hiperexpansión material de estos otros emergentes, sobre todo China. El año pasado, el 50% de lo que creció el mundo, o el 46%, fue 30% por China, 16% por India. Entonces, si uno está como patio trasero, alineado, digamos, a un polo en declive, y que está en un proceso de estancamiento relativo y financiarización, y se aleja o queda alejado de esas otras dinámicas emergentes del mundo multipolar y de China y compañía, bueno, después eso tiene consecuencias. O sea, este proceso de periferialización de la región y de estancamiento económico desde 2014
y un conjunto de problemas que no se pueden resolver, está estrechamente relacionado a ese problema. Entonces, bueno, mirar a China desde esas tendencias o desde la revolución tecnológica productiva en curso, que es un tema clave también, donde China, ¿no?, aparece como el gran jugador de, por ejemplo, liderando claramente la transición energética, paneles solares, autos eléctricos, Claro. etcétera, o jugando un papel principal en inteligencia artificial. Y ahí es increíble, es un país que estaba fuera del mapa tecnológico hace 40 años, hoy por hoy, con 1.400 millones de habitantes y el 30% de la industria mundial, está, ¿no?, en el núcleo de esa revolución tecnológica productiva, que, digamos, compitiendo directamente, incluso superando en algunas cosas a Occidente. Entonces, bueno, trata de poner luz sobre todo eso, ¿no? Y siempre desde una perspectiva latinoamericana para insistir en construir una mirada propia sobre estos procesos, porque también una de las cosas que decíamos, ¿no?, es el tema de no caer en la narrativa de Occidente. Muchas de las cosas que nosotros decimos de China, en realidad repetimos cosas que emana el Occidente geopolítico, Claro. incluso por izquierda y por derecha, ¿no? O sea, entonces, si hay un problema, me parece, es que no tenemos, o es bastante débil, hay expresiones, pero no tenemos una mirada propia sobre China o sobre Rusia, sobre la India, pero sobre China, que es el fenómeno contemporáneo fundamental para entender la transición de poder actual. Bueno, no tenemos, y bueno, el libro intenta trabajar eso, ¿no? Te escuchaba, Gabriel, y pensaba en Galperín y sus tweets preocupados por los conflictos inmigratorios en Londres, por ejemplo, ¿viste? Hablando de las élites que están en cualquiera, y bueno, son las élites que tenemos y que hay que ver cómo las incluimos de alguna manera en un proyecto propio, pero qué difícil, hermano, ¿eh? Qué Sí, difícil. también igual en relación a algún fragmento anterior del diálogo, cuando planteabas esta disputa o esta cuestión entre la agenda progresista y por ahí las agendas más, no sé, de los sectores de trabajadores, ¿qué pasó también, no, con los progresismos que descuida, o sea, que no se puede, ¿por qué no se terminarían pudiendo conciliar esas agendas? ¿Por qué tienen que ser antinómicas? Y yo creo que porque Pues digo, el peronismo o el peronismo por lo menos que falta un tuvimos a giro principio popular, una síntesis popular entre ese. Bueno, yo creo que en un momento sí se concilió. Claro, O siempre los nacionalismos populares es un punto de conciliación, pero lo que pasa es que la conciliación siempre parte de una síntesis de un proceso de innovación creativo también. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en el feminismo popular se está también innovando en eso. El feminismo popular latinoamericano es crítico del feminismo liberal anglosajón o el norte claro. global, o se intenta. O en el ambientalismo popular también hay un... O sea, porque a vos, ¿qué te dicen desde el norte global? Una es la agenda Greenpeace ambiental, ¿no? Sí. Que te mete en la agenda del norte global, del subconsumo, del no desarrollo. Sí, el decrecionismo. Claro, eso que es lo contrario. Si algo que vos querés es desarrollo, porque Claro. querés pobreza, porque querés, ¿no? Entonces, periferia, te meten ahí. La antiindustria, porque bueno, ellos ya llegaron al tope del desarrollo y de la industria. Te meten en un lugar de decir, a ver, Estados Unidos, para que si el mundo consumiera como consume Estados Unidos, necesitamos 5 mundos. Y si el mundo consumiera como consume América Latina, necesitas un mundo. Entonces, no es el problema del consumo nuestro, ni la emisión de gases nuestros, aunque es Totalmente. un problema ambiental. O sea, no digo que no, pero digamos, el problema central es el despilfarro, el sobreconsumo, el descontrol del norte global, que aparte explica el 80% de la huella de carbono desde 1820 en adelante, del carbono, ¿no?, que contamina nuestro aire. Entonces, la otra agenda, la del nacionalismo reaccionario, ¿no?, norte global, que es distinto al nacionalismo popular, porque tiende a reforzar, aparte, el lugar del centro, tiende a reforzar la mirada imperialista. Esa dice, bueno, negamos el cambio climático, ese es el negacionismo. Entonces, te trabaja sobre eso. Entonces, vos reconoces el problema climático ambiental, pero le das una perspectiva propia, una perspectiva popular. Un ejemplo de esto, bueno, no puedes plantear, me parece a mí, no sé, es una opinión, pero pongo en el debate, no puedes plantear, bueno, no hagamos minería.
Porque si algo que necesitas para la transición energética post-fósil Claro. es mucha minería, va a necesitar mucho cobre, mucho litio, mucho cobalto, y justamente para hacer una transición energética post-fósil. El tema es cómo haces esa minería, quién se apropia de esa riqueza, cuáles son los jugadores centrales. Si algo que vos necesitas, por ejemplo, es una minera, que el sector público, no sé, nacional, tenga una empresa de minería, justamente para desarrollar eso, pero con una perspectiva propia, cuidando el ambiente, teniendo transferencia tecnológica, utilizando esa renta para otros desarrollos. Me parece que ahí es una forma de no caer ni en el progresismo norte global, ni en el neoconservadurismo norte global, y sí, bueno, tener una agenda propia. Ahora, si vos decís, bueno, no hagamos industria y no contaminemos porque es un desastre, y vas a tener a los laburantes del otro lado. ¿Qué te va a decir el obrero minero de San Juan? Que no, la alternativa es ir a criar chivitos, por decirlo de forma exagerada, ¿no? Sí. Por nada. Entonces me parece que ahí radica el problema, cuando las agendas quedan, ¿no?, sin una perspectiva propia. Gabriel, muchísimas gracias por este tiempo, la verdad, y muy claro, sobre todo con conceptos que por ahí son difíciles de bajar y que se nota también en la experiencia como docente. Bueno, Darío, muchas gracias. Bueno, un gusto. Lástima que no pude ir, pero bueno, una próxima. Igual no habíamos comprado factura, somos unos crotos, yo te dije, te pago una factura y ni siquiera hemos comprado. Así Pero que porque bueno. no venía. Porque no venía. Es claro. verdad, ahí está. Porque Es verdad. tenía frutos Pero secos, bueno, la tenía próxima frutos con secos. facturas. Dale, Gaby, la próxima con Un abrazo. factura. Un abrazo. Chau, chau. Ahí pasaba Gabriel Merino, que tiene una extensísima trayectoria en la universidad y también eso me parece que ayuda a explicar la claridad para bajar algunos conceptos. Doctor en Ciencias Sociales, sociólogo, docente, investigador del CONICET y también un producto de la Universidad Pública Argentina. Gran Mirá cómo- asador.